Bueno, pues buenos días a todos y a todas los presentes. Buenos días tanto al presidente como a Paco Soler y como a los representantes aquí que vais a estar del IGP, representantes, que vaya a celebrar la mesa redonda. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero disculpar a la alcaldesa Rocío Cárdenas, que tiene una reunión importante. Ella dentro de un rato estará aquí con todos nosotros. Y bueno, yo quiero abrir el acto por parte del Ayuntamiento, primero agradeciendo tanto al presidente de su Junta Directiva de la Sociedad Cooperativa Valle Ancho, como a todos los socios y personas que hay aquí del pueblo, por estos 25 años. 25 años, Gabriel, que sabes que el Ayuntamiento ha estado, el Ayuntamiento está y el Ayuntamiento seguirá estando. 25 años que lo habéis sacado adelante muy dignamente. Yo creo que no podía ser de otra forma mejor. Después de la pandemia que hemos tenido, ha sido unos encuentros aquí, unas conferencias, unas actividades que habéis tenido importantísimas, yo diría que una gran altura, difícil de superar. Y bueno, desearle mucha suerte. Felicidades por los 25 años, felicidades y felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Pues nada, pues muchísimas gracias. Quiero corresponder desde la cooperativa el agradecimiento a nuestro querido ayuntamiento, puesto que si fue una pieza clave en la fundación de nuestra cooperativa hace 25 años, lo ha seguido siendo durante estos 25 años y, como ha dicho nuestro querido Juan, a buen seguro que lo seguirá siendo en un futuro próximo. Bueno, pues hoy estamos aquí en la última conferencia de este ciclo. La verdad es que desde el Consejo Rector de la cooperativa nos sentimos bastante orgullosos porque hemos tenido una cátedra bastante importante de ponentes y después también los socios han respondido a las distintas conferencias que se han ido dando. Lo que nos ocupa hoy es una mesa redonda con respecto a la IGP Garbanzo de Escacena. Como todos bien sabéis, es una aspiración que tiene esta localidad. ¿Se está acoplando? Es una aspiración que tiene esta localidad junto con la localidad vecina de Trigueros, la inclusión en la IGP Garbanzo de Escacena, y es por algo que estamos hoy aquí sentados todos los presentes, a los cuales ahora posteriormente presentaré. El cultivo de garbanzo en San Juan del Puerto se remonta a épocas inmemorables y, bueno, si bien ahora mismo no es un cultivo mayoritario, pues con la inclusión en la IGP lo que se pretende también, entre otras cosas, es impulsar el cultivo en la localidad. Para ir empezando con las ponencias de cada uno de los presentes, quiero presentar a los miembros de la mesa. Tengo aquí a mi izquierda a don Juan Manuel Díaz del Valle, el presidente de la IGP, a don Antonio Tomás, que es el vicepresidente de la IGP y del Consejo Regulador Garbanzo de Escacena, a doña Inmaculada Izquierdo, que él es investigadora de campo de Tejada y de la empresa Agrovegetal y miembro también del Consejo Regulador, y a nuestro querido paisano Paco Soler. Es Francisco Soler, pero es amigo y lo conocemos todos por Paco Soler. Él es profesor de cocina, él es también el gerente de la empresa, jefe de cocina de la empresa pública Inturjoven. Tiene escrito varios libros y colaboración en varios libros de cocina, como el taller de cocina sanjuanera y un libro gastronómico también de la empresa Inturjoven.
Como hacemos en todas las conferencias, empezamos con el vídeo promocional del 25 aniversario de Valle Ancho y posteriormente le daremos paso a cada uno de los ponentes aquí presentes en la mesa. En la provincia de Huelva, cerca de la capital, y en la comarca Condado Campiña, se encuentra la localidad de San Juan del Puerto. Asentado su término municipal sobre fértiles tierras de edad miocénica de textura arcillosa cuyas pendientes máximas son inferiores al 7% y superando en poco el nivel del mar. La temperatura media anual es de 18,11 grados centígrados y las precipitaciones anuales están en torno a los 510 litros por metro cuadrado. Si unimos todo ello y le añadimos la proximidad al Océano Atlántico, tenemos un enclave único para el desarrollo de los cultivos de campiña. San Juan del Puerto, pueblo de antaño de buenos agricultores, empieza a sentir la necesidad de la unión cooperativa a mediados de los 90 para dar respuesta a las necesidades de sus agricultores. Fue en la primavera de 1996 cuando se empezó a gestar ese movimiento cooperativo y el 11 de julio de 1996 quedaría constituida legalmente la Sociedad Cooperativa Andaluza Valle Ancho. Formada en sus orígenes por 163 socios y como principal objetivo social el suministro de insumos y la comercialización de las cosechas de cereales, oleaginosas y leguminosas, Valle Ancho empezó su andadura en el polígono La Juanita, en el que tenía en régimen de alquiler una nave y su correspondiente báscula para el pesaje de los antes mencionados productos. Pero el crecimiento empresarial era tal que en un breve espacio de tiempo se había unido casi el 100% de los agricultores de la localidad y muchos de pueblos vecinos. Tal es así que en la campaña 2001 no había capacidad en las naves disponibles del polígono La Juanita para almacenar toda la cosecha producida. En agosto del 2001 se adquieren 10.000 metros cuadrados en la finca El Montecillo, donde se construyen unas nuevas instalaciones acondicionadas a las nuevas necesidades durante el año 2002, trasladándose la sede de la cooperativa de manera definitiva en noviembre del mismo año. Actualmente Valle Ancho lo forman más de 2.000 socios, lo que la convierte en el principal y más numeroso colectivo del municipio. Sigue la estela marcada desde sus orígenes, pero adapta a los nuevos tiempos suministrando a sus socios semillas, fertilizantes, fitosanitarios, repuestos agrícolas, piensos, combustibles, gas, además de un esmerado servicio a sus socios. Después de tantos años, Valle Ancho mantiene el plan trazado desde su fundación de ser una cooperativa que apuesta por la calidad de sus cosechas, siendo sus principales producciones de trigo blando de fuerza, trigo duro, triticale, cebada, girasol altoleico y garbanzos. Valle Ancho, a su vez, también es socia de dos cooperativas de segundo grado, Seprocoop, a la que pertenecemos desde nuestra fundación en 1996 y a través de la cual realizamos la compra de insumos para nuestros socios y de la que recibimos cobertura fiscal, y Cocereales, a la que nos unimos en el año 2008 y que es la encargada de realizar la venta de nuestras cosechas, exportando por los puertos de Cádiz, Sevilla y Huelva cereales al resto de Europa y norte de África. Con la perspectiva que nos dan estos 25 años desde el comienzo de nuestra andadura, sin duda, la inquietud de estos agricultores que iniciaron este bonito proyecto se ha hecho realidad. Y en honor a ellos, desde la Sociedad Cooperativa Andaluza Valle Ancho, seguiremos luchando para prestar un mejor y mayor servicio y estar siempre al lado de nuestros socios. Mi nombre es Juan Manuel Díaz del Valle, actualmente soy el presidente de la Indicación Geográfica Protegida Garbanzo de Escacena, y mis primeras palabras, desde luego, en nombre del Pleno de la Indicación Geográfica Protegida, pues queremos, en primer lugar, como ya he dicho, felicitar a la cooperativa Valle Ancho. Felicitarla por estos 25 años de actividad y, por supuesto, rogándole a su presidente que transmita a todos los socios de la cooperativa precisamente estas felicitaciones, porque yo creo que son 25 años de muy buen trabajo y es verdad que dentro de 25 años esperemos volvernos a ver aquí otra vez para celebrar los 50.
En segundo lugar, pues también quiero agradecer a Gabriel y a su equipo el haber elegido este tipo de conferencia para, digamos, para cerrar estos 25 años. Y yo creo que se ha hecho por varios motivos. Indudablemente porque San Juan tiene una tradición garbancera también bastante importante, pero yo creo que en realidad es un reconocimiento a la única indicación geográfica protegida que existe en Andalucía, que es la del garbanzo de Escasena. Y por tanto, viéndolo desde ese punto de vista, indudablemente pues te quiero reiterar ese agradecimiento. Y en tercer lugar, hombre, no quiero dejar de aprovechar la presencia aquí de un hijo predilecto de San Juan, como es Jesús Quintero, al cual pues personalmente le tengo que agradecer pues tantos años de radio y de televisión, que los que ya tenemos una edad, digamos, nos ha acompañado a lo largo de mucho tiempo. Así que Jesús, muchísimas gracias por esa vida dedicada a los medios de comunicación. En esta exposición yo me voy a centrar fundamentalmente en lo que es el concepto de la indicación geográfica protegida. Y quiero ser muy breve porque creo que lo importante es lo que viene después. Yo quiero dejarle todo el tiempo posible, tanto a Antonio Tomás como a Inmaculada, porque ellos van a hablar de lo que realmente interesa, como es, digamos, el cultivo del garbanzo y todas las investigaciones que se está haciendo alrededor de él. Pero es verdad que yo quiero dar unas pinceladas sobre lo que es una indicación geográfica protegida y unas pinceladas también sobre los puntos fuertes y los puntos débiles, digamos, que hoy por hoy tenemos en esta indicación geográfica protegida. En primer lugar, ¿qué es una indicación geográfica protegida? Y lo voy a hacer así en muy breves comentarios. Pues no es ni más ni menos que un reconocimiento europeo a un producto mediante la concesión de un distintivo, que es muy importante. Para nosotros es importante esta etiqueta que podréis ver en todos los productos, que está amparado, digamos, por la IGP, y que luego veremos qué significa, digamos, cuál es el significado real, no solamente de la etiqueta, sino de la enumeración que en ella consta. Y digo que es el reconocimiento a un producto, pero es un producto cuya calidad está centrada en un territorio. Es decir, hay una, vamos a llamar, correlación entre la calidad y la procedencia, de forma que el producto que no está enmarcado en ese territorio, en principio, digamos, no tiene la calidad suficiente o reconocida para estar avalado por la indicación geográfica protegida. Es decir, tenemos un producto de calidad en una procedencia determinada, en un territorio determinado. ¿Y qué es lo que hace tan especial al territorio? Es decir, ¿qué hace que el territorio le dé esta calidad al producto? Pues indudablemente hay una serie de factores. En nuestro caso, en la producción del garbanzo, uno de ellos es la tierra, la diafología del terreno. Estamos hablando de un terreno que ya conocemos con el nombre, aquí se conoce, y en toda la zona de Huelva, como barro, en la parte de Sevilla como bujeo, que es un terreno profundo, arcilloso, con gran capacidad de retención de agua y que tiene un alto contenido de potasio en su estructura. Pero por otra parte, y quizás más importante, es un microclima muy especial generado, como antes se decía ahí, precisamente también en San Juan, por la proximidad del océano Atlántico. Esta proximidad hace que en la época que madura el garbanzo, es decir, en la época final de primavera, principios de verano, la humedad relativa por la proximidad del mar hace que esta maduración sea mucho más lenta. Y por tanto entendemos que esa más lenta maduración y esa humedad relativa mayor con respecto a otras zonas del interior, que puede sembrar el mismo tipo de garbanzo o que tiene el mismo tipo de tierra, como la zona, por ejemplo, de Carmona o de Écija, por ahí, pues indudablemente haya precisamente, eso hace esa diferenciación. Esa maduración más lenta hace que nuestro garbanzo tenga unas características gastronómicas absolutamente distintas a otros. También es verdad que a un tipo de semilla que sabemos que es la que tradicionalmente se ha sembrado en esta zona a lo largo del tiempo,
que es el blanco lechoso. Y no se puede certificar, es decir, cualquier garbanzo que esté sembrado en esta zona, si no es de la calidad blanco lechoso o de la categoría blanco lechoso, indudablemente no está amparado por lo que es la indicación geográfica protegida. Y por otra parte, una historia, vamos a llamar un vínculo, una reputación que hace que el garbanzo de esta zona haya adquirido una cierta notoriedad, por lo menos en un territorio como puede ser la zona occidental de Andalucía en principio. Y eso está recogido en publicaciones que va desde 1700 y pico, donde ya hay una relación entre el garbanzo que se siembra y el pueblo, en este caso de Escacena, por eso viene después el nombre, desde 1700 y pico hay ya esa relación, y es a partir de 1970 aproximadamente donde el nombre Escacena asociado al garbanzo empieza a estar publicado en montones de publicaciones tanto técnicas como en artículos y periódicos de la época. ¿Y por qué hace la Unión Europea eso? Es decir, ¿por qué protege a este producto o a este producto con la denominación IGP? Pues es un reconocimiento precisamente porque lo que pretende la Unión Europea es proteger. ¿Y a quién quiere proteger la Unión Europea con el sello de la IGP y lo que dentro está metido? Pues por una parte quiere proteger fundamentalmente al consumidor. O sea, este es un sello, un signo para proteger al consumidor. Porque al consumidor, con este sello, lo que le está garantizando es una procedencia y una calidad. Y una calidad en el producto que está aquí envasado. Una calidad acorde con lo que marca, el pliego de condiciones. Y no lo garantiza la indicación geográfica protegida, no, sino lo garantiza un organismo externo de control, concretamente Agrocolor, y quiero agradecer aquí a Juan Ignacio, que es el representante de Agrocolor, su presencia, porque ellos es una empresa certificada por ENAC además, y ellos son los que certifican que lo que hay dentro de este envase precisamente goza del criterio de territorialidad y del criterio de calidad. Y de ahí la importancia. Pero no solamente protege al consumidor, que es lo más importante, también protege al productor, también nos protege a nosotros los productores. ¿Por qué? Porque sabéis que con respecto a esto hay mucho fraude. Y lo que nos protege es precisamente contra el fraude que puede existir. Hoy día se puede ir a un sitio de Huelva, en concreto, y ver en un depósito de madera, garbanzo, y con el sello puesto allí. Indudablemente eso es un fraude. Y nos da la posibilidad de poder ir contra eso. Pero bien es verdad que es una cosa pequeña y no merece la pena. Pero es verdad que otras muchas empresas que están amparadas por la indicación geográfica protegida gozan de una protección jurídica e incluso de la Guardia Civil y demás enormemente importante a la hora, de luchar contra un fraude importante que pueda existir. Bien, conseguir una indicación geográfica protegida no es nada fácil. Indudablemente es algo difícil. Y de hecho en España solamente existen 8 indicaciones geográficas protegidas de legumbre. Solamente 8. De nombres, vamos a decir, tan representativos como la fava asturiana o la salubia de la Bañeza, la judía del Barco de Ávila. Es decir, son todos nombres muy señalados. Existen 2 denominaciones de origen que están en Cataluña, de unos productos muy específicos de esa zona, pero indicaciones geográficas protegidas, como ya digo, solamente existe 8 en España. Y en Andalucía, en toda Andalucía, solo una legumbre ha conseguido, este reconocimiento europeo. Y esa legumbre es lo que se llama la indicación geográfica protegida garbanzo de Escacena, y de lo cual, pues lógicamente, nos sentimos enormemente orgullosos de ser la primera y por ahora la única legumbre en Andalucía
que ha conseguido ese reconocimiento europeo. Y de esta forma, después de una serie de trámites administrativos muy importantes que duraron un tiempo, en el BOJA del 21 de enero del 2014, mediante la orden esta del 14 de enero, se publica en el BOJA el pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida y se aprueba el reglamento de funcionamiento y su consejo regulador. El consejo regulador, que hay aquí muchos miembros presentes de dicho consejo regulador, el consejo regulador es el órgano que gestiona la IGP. Es el órgano que mediante un proceso electoral se forma una corporación de derecho público, tiene personalidad jurídica propia y tiene autonomía económica. Es decir, es un ente independiente, soportado, digamos, como una entidad de derecho público y con personalidad jurídica propia, y es un ente independiente de agricultores y de envasadores. Pero es verdad, bueno, su pleno es el órgano de administración, y este pleno, es decir, quien administra y gobierna la IGP, es el pleno que está formado por 3 vocales por parte de los agricultores y 3 vocales del sector, vamos a llamar, elaborador o envasador, más un supervisor de la administración. Y otro punto importante, por no hacer esto muy largo, es el tema de la financiación. La financiación, que es, digamos, de lo que se nutre el trabajo de la IGP, pues hay una cuota de inscripción pequeña, tanto agricultores como envasadores, que es una única vez, y después hay una cuota de 20 euros por superficie, por hectárea sembrada, que ampliamente luego es revertida a través de la PAC, y probablemente Antonio Tomás luego nos va a explicar cómo la nueva PAC protege aún más las legumbres de calidad. Y por otra parte, también por kilo de garbanzo envasado con etiqueta, 0,15 euros por kilogramo. Pues bien, en un momento determinado lo que se plantea es el área, digamos, la zona que tiene que ser amparada por esta indicación geográfica protegida. Y en los primeros estudios que se hace, se elige una zona, que luego también Antonio Tomás lo veréis representado perfectamente, los diferentes colores de las diferentes morfologías del terreno, una zona continua, anclada, digamos, por la parte sur, en la carretera antigua Huelva-Sevilla, en la parte norte, en las estribaciones, digamos, ya de la sierra, en la parte este entra ya la parte del Aljarafe, que es otro terreno distinto, lo mismo que de la carretera antigua hacia el sur, también es un terreno distinto, es un terreno más arenoso, y en la parte oeste se cortaba mediante un terreno absolutamente distinto, como es el terreno de niebla. Así se conformó, digamos, la primera zona protegida. Recientemente, vamos, hace ya un tiempo, hubo una solicitud por parte de las cooperativas Valle Ancho de San Juan del Puerto y de Trigueros, que es San Antonio Abad, ¿no? San Antonio Abad de Trigueros, digamos, con el reforzamiento de las corporaciones municipales, solicitando la posibilidad de ampliar la zona de protección, es decir, la zona amparada por la IGP, ampliarla a estos términos municipales, o aparte de estos términos municipales. En principio eso parecía que no se contemplaba porque había una ruptura entre lo que era una zona homogénea y otra zona separada. Pero el Pleno de la IGP hizo una consulta a la Administración andaluza y en principio nos dijeron que era posible. Y trasladamos, digamos, esta apreciación de la Junta de Andalucía a Valle Ancho y a San Antonio Abad, e inmediatamente se pusieron a realizar los estudios pertinentes para demostrar que tanto una zona como otra gozan de las mismas, fundamentalmente, características edafológicas, climáticas y con el mismo tipo, digamos, de semilla, es decir, con el blanco lechoso. Y, por supuesto, amparado en una historia que en ese momento también ampararía a lo que es esta nueva zona de producción. Bien, es verdad que
que hay otra zona de producción, que también ha mostrado el ayuntamiento, que es la zona de de Salteras, que está en la parte este, pero sí es verdad que está pegada a lo que es actualmente la zona. Pero todavía, en principio, han mostrado su interés, pero todavía, que sepamos, no han iniciado ningún tipo de estudio. De esta forma, lo que es actualmente una zona amparada por la IGP, que es aproximadamente de unas 30.000 hectáreas, probablemente, y esperemos que en un corto espacio de tiempo, se vea ampliada con unas 4.000 o 4.500, que son las que ambas cooperativas están proponiendo. Pues bien, esto fundamentalmente es lo que es una indicación geográfica protegida, para no entrar en mucho más disquisiciones. Indudablemente conseguir una IGP es un éxito, y yo creo que, bueno, hay que agradecer en esto a una serie de personas de la cooperativa Campo de Tejada que iniciaron los estudios e hicieron los estudios. Aquí presente está Antonio Tomás, que fue uno, digamos, muy importante impulsor de este proyecto, junto con el presidente de la cooperativa, que no ha podido estar presente. Pero yo creo que lo importante y el verdadero éxito de una indicación geográfica protegida sería mantener esto a lo largo del tiempo. Pero manteniéndose fiel al objetivo fundamental de una IGP. Los agricultores debemos cambiar un poco el chip en este aspecto. Lo que configura una IGP y lo que le da fuerza es una palabra que se llama calidad. Y eso es precisamente lo que, si somos capaces de seguir defendiendo o apostando por esa calidad diferenciada, es lo que hará precisamente que una IGP se siga manteniendo. Como ya digo, esa calidad es la calidad y la diferenciación. Pongamos, por ejemplo, el vino de Rioja. El vino de Rioja podemos encontrar de muchos tipos y de muchos precios, digamos, todo amparado bajo la denominación de origen de Rioja. Con el garbanzo se pretende que sea igual. Dentro de unos márgenes de calidad habrá un poco mejores y un poco peores, de un poco menor tamaño y un poco mayor tamaño, dentro del margen o de la amplitud que el pliego de condiciones marque. Y eso es lo que se quiere, calidad y diferenciación en esa calidad. Y esa es la apuesta. Y por tanto, para ello, la IGP tiene que seguir apostando precisamente por esto, por estas tres siglas, por la IGP, la I de investigación, porque hay que seguir investigando sobre la calidad. Para diferenciarte, que es una palabra que hemos empleado aquí, para diferenciarte debes conocer, y para conocer debes investigar. Y precisamente esa es la labor que está haciendo ISMA, y no solamente ISMA, sino apoyada en la Universidad de Córdoba, actualmente con la Universidad de Huelva, donde estamos investigando cosas que no conocemos. ¿Qué relación hay entre la dureza y la calidad gastronómica? ¿Por qué un garbanzo más duro no tiene la misma calidad gastronómica que uno más tierno? ¿Qué diferencia nuestros garbanzos de nuestra zona con otros producidos, como hemos dicho, en Écija, en Carmona o por ahí? O incluso con otros tipos de garbanzos, como son los de Fuentesauco o los Pedrosillar. Es decir, necesitamos seguir investigando para seguir conociendo, porque en el conocimiento está fundamentalmente la calidad, y con la calidad está la promoción y la venta. Por otra parte, tenemos que seguir manteniendo y garantizando al consumidor, y eso no lo podemos perder nunca de vista, precisamente esa calidad. La apuesta es por la calidad, y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Y es por la calidad diferenciada. Y hay que seguir, digamos, ofreciéndole al consumidor esa calidad diferenciada, diferenciando incluso si vamos a envasar distintos tipos de garbanzos de la misma zona con distintas calidades o por distintos tamaños en envases absolutamente diferenciados. Al consumidor hay que ofrecerle calidad diferenciada y precio. Y por último, la promoción.
¿Por qué? Porque tenemos que promocionar esos rasgos de calidad. Si algo nos hace diferente, tenemos que promocionarlo, tenemos que darlo a conocer. Porque si estamos apostando porque tenemos un garbanzo que es único y diferente, digamos, eso es lo que tenemos que promocionar. Y lo tenemos que promocionar, para que sea demandado por el consumidor. Y precisamente ahí es, digamos, cuando hablamos de la promoción, cuando hablamos de la demanda del consumidor, es, digamos, cuando nos enfrentamos quizás a uno de los, he hablado hasta ahora de los puntos, vamos a llamar fuertes, y ahora me gustaría hablar un poco del punto que entendemos como puede ser el punto más complicado, más problemático que tenemos ahora mismo. Porque está claro que si nosotros estamos promocionando un producto, y aquí con nosotros, y la IGP se ha armado, digamos, con una figura que tenemos, que es nuestro coordinador de promoción, que es Agustín, que está allí con nosotros, indudablemente si está promocionando un producto, nuestros garbanzos, lógicamente estamos generando una demanda. Estamos generando en el consumidor una demanda. Y por tanto, si creas una demanda, el producto debe estar allí donde es demandado. Yo no me resisto, y perdonar, a poneros, esto es una cosa, digamos, particular, pero la quiero poner, o la quiero decir. Un momento. La tenía que haber buscado, pero no. Y es, como uno está metido en todas estas cosas, un mensaje que me manda el sábado pasado un amigo. Imposible encontrar garbanzo IGP Escacena en el entorno San Luis, Feria Macarena. Pues me pone la última esperanza en el mar, pero lo que hemos encontrado es un garbanzo de Legumbres Pedro, que pertenece a la IGP, pero no era garbanzo IGP, tal y tal. Es decir, el gran problema, o por lo menos que vislumbramos ahora mismo, se llama comercialización. Estamos hablando de comercialización, porque la comercialización indudablemente es una pieza clave en este sistema, en el sistema de la IGP, pero que no depende de la IGP. Indudablemente depende, pues, de las empresas que se dedican a comercializar el garbanzo. Pero por otra parte, sin ella, sin la comercialización, la IGP no tiene sentido, porque indudablemente alguien tiene que poner los garbanzos en el mercado, alguien tiene que satisfacer esa demanda que nosotros mismos estamos provocando con la promoción. En una palabra, si no vendemos garbanzos con el sello de la IGP, le digo, esta deja de tener sentido, entre otras cosas, porque parte de la financiación de la IGP, como visteis en el cuadro que presenté antes, depende ni más ni menos de lo que paga el envasador, precisamente por esa garantía que la entidad de control certifica. Pues bien, también es verdad, y también quiero dejarlo claro, que la comercialización del garbanzo que producimos, pues indudablemente tiene una serie de problemas. Y eso también hay que dejarlo aquí claro. En primer lugar, porque no todo el garbanzo que se recolecta en la zona IGP puede ser envasado con los criterios de calidad. Con los criterios de calidad que actualmente están en el pliego de condiciones e incluso con los criterios de calidad que a medida que vayamos conociendo mediante la investigación, el Pleno puede poner. Porque seguimos pensando, y quiero que ese punto no lo deje, nunca lo olvidéis, calidad. Entonces, no todo puede ser envasado. Estimamos ahora mismo que aproximadamente el 60% del garbanzo que recolectamos cumple los criterios de calidad, o porque es más pequeño de lo que dice el pliego de condiciones, o porque tiene una dureza que lo hace inviable para ser envasado con algunos de los criterios de calidad, etc. Y entonces son los criterios de calidad que tenemos marcados en el pliego de condiciones. Indudablemente, por lo menos mientras yo esté en la IGP, y creo que el Pleno al que represento igualmente, yo creo que rebajar los criterios de calidad iría exactamente contra el criterio de lo que es una IGP. Por tanto, creo que es un criterio
que debemos de seguir manteniendo. Esa diferenciación y ese pliego de condiciones, indudablemente hay que cumplirlo, y para eso precisamente está la empresa certificadora. Pero por otra parte hay que entender que los envasadores pues tienen sus lógicos, digamos, intereses comerciales y digamos, actúan en un mercado cada vez más globalizado precisamente para maximizar sus beneficios, como no puede ser de otra forma. E indudablemente, si su margen de beneficio lo encuentran o es mayor en importar garbanzo, pues indudablemente envasarán garbanzos importados. Tenéis que tener en cuenta que el 60% del garbanzo que se consume en España es importado. Por tanto, gran parte de los envasadores de este país envasan garbanzo, digamos, que es importado. Por otra parte, en un momento, por ejemplo, de escasez mundial de garbanzo como este año, pues indudablemente los que manejamos el garbanzo, es decir, a los productores igual nos interesa más vender el garbanzo a granel para exportación que no envasarlo pues con todos los requisitos que esto tiene y el precio añadido. Pues claro, eso es un problema que existe, es decir, los comercializadores, envasadores, indudablemente su objetivo fundamental no es vender garbanzo IGP, venderán aquel garbanzo en cuyo margen pues tenga mayor beneficio, siempre que no se cree esa demanda, que es la obligación de la IGP, precisamente crear la demanda. Pero por otra parte, también tenemos que tener en cuenta una cosa, el garbanzo es un producto donde todavía en los lineales pesa más el precio que, digamos, la calidad. Hoy por hoy, antes hablábamos aquí que el garbanzo, pues bueno, ha tenido el pasado que ha tenido, y los que no hemos criado en colegios internos, pues hemos comido muchísimos garbanzos, o en la mili, y todas estas cosas. Y el garbanzo siempre se ha asociado a un consumo, digamos, de briega. Actualmente es cuando se está intentando, a través de esta IGP y de otras, precisamente llevar ese garbanzo a una categoría superior. Vamos a llamar a lo que podríamos decir una categoría gourmet. Eso significa que, digamos, hay que buscar canales diferentes. Pues a lo mejor es eso. A lo mejor hay que buscar canales digamos, de comercialización específicos para un garbanzo específico. Igual eso nos retira de los lineales donde tenemos que competir con garbanzo de importación, y entonces hay que buscar canales de comercialización quizá más estrechos, quizá que haya un problema con el precio y sea una demanda más estrecha, pero indudablemente a lo mejor ahí está, digamos, ese futuro del garbanzo IGP, ir hacia segmentos de consumo que ahora mismo pues no se está contemplando porque seguimos yendo a los lineales donde tenemos la gran competencia. Pero para eso hace falta una figura fundamental, que es el empresariado. Y debe existir un empresariado que sea capaz porque la cooperativa o las cooperativas, Valle Ancho, Campo de Tejada, indudablemente lo suyo es la producción y el problema de comercialización se ve de distintas formas. Quizás tenga que existir actividades, digamos, de la iniciativa privada, de la iniciativa empresarial, ni más ni menos, para hacer estas transformaciones, o sea, para hacer este envasado diferenciado e ir precisamente a los puntos de consumo. Igual, por otra parte, que existe igualmente una falta, por llamarlo, de un componente empresarial, de empresarios locales, que se decidan a hacer la transformación de este garbanzo. Porque indudablemente el garbanzo envasado tiene su demanda, tiene su público, pero lo que tenemos es que estar atentos a cómo se está moviendo el mercado. Y el mercado va hacia otras cosas, hacia un producto elaborado y envasado, hacia, digamos, los potajes o los guisos o el hummus o cosas de estas de los que luego nos hablará nuestro representante del tema de cocina, a un producto elaborado. Y sin embargo, falta esa, digamos, iniciativa empresarial que sea capaz de hacerlo. Y lógicamente lo que queremos son iniciativas de empresarios locales, es
decir, que no lo tengan que hacer empresas de fuera, porque lo que pretendemos es que el valor añadido de todo ese producto, de todo nuestro producto, quede en nuestra tierra. Lógicamente creo que es, digamos, la ambición que, digamos, que tenemos todos. Entonces, para terminar, y no obstante, y a pesar de estos puntos débiles que lógicamente también había o es necesario remarcar, desde luego en el pleno de esta indicación geográfica protegida Garbanzo de Escacena, desde luego estamos convencidos que nuestro garbanzo, desde luego, y con nuestra insistencia y la insistencia de todos, poco a poco seguro que se va a ir abriendo paso y cada vez más en un mercado donde el consumidor, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, el consumidor cada vez más exigente y cada vez cada vez demanda más esa garantía de calidad y de procedencia y está dispuesto a pagar por ello. Por tanto, digamos, lo único que nos queda es encontrar la fórmula, precisamente, la fórmula para ponerlo al alcance precisamente de ese consumidor. Ese es el punto que yo creo en el cual tanto productores, consumidores, envasadores y demás tenemos que seguir trabajando. Y esto es exactamente lo que yo quería decir. Pues muchas gracias y le cedo ahora la palabra a Antonio Tomás para que siga con el tema. Bueno, me imagino que luego, lógicamente luego podremos entrar... Sí, luego entramos en ruegos y preguntas y podéis hacer las preguntas que estiméis oportuno y las dudas que os vayan quedando. Cuando quieras, Antonio. Bueno, a ver si carga mientras. Buenas tardes ya a todos, ¿no? Reiterar el agradecimiento a la cooperativa Valle Ancho y a su presidente, Gabriel Villegas, bueno, el que haya contado con nosotros aquí hoy para exponer un poco lo que es, digamos, la IGP del garbanzo de Escacena y ver un poco también lo que es el cultivo del garbanzo y la oportunidad que se presenta con este cultivo, ¿vale? Yo... A ver si sale. Está ahí, ¿vale? Correcto. Es aquí. Se ha quedado un momentito. No sé por qué se queda pillado. Vale, como decía, yo me vaya a permitir un poco, Juan Manuel, os ha hablado mucho del tema de calidad, ¿vale? Y yo me vaya a permitir que ahora, aunque pertenezco al Consejo de la Indicación Geográfica Protegida, me cambie un poco la chaqueta y me ponga un poco la chaqueta del productor, del agricultor, porque al final tenemos que tener calidad, tenemos que tener producción, pero de cara al productor, al agricultor, ¿le es rentable producir garbanzo o no le es rentable producir garbanzo? Porque podemos hablar de mucho de calidad, podemos hablar mucho de eso, pero si estamos ante un cultivo que no tiene rentabilidad, difícilmente vamos a poder, digamos, promocionar y hacer que ese cultivo crezca, ¿no? Entonces, como veis ahí, yo os voy a contar un poco lo que es el cultivo del garbanzo como una alternativa real, rentable y sostenible, ¿vale? Es decir, visto desde el punto de vista del agricultor, si esto realmente tiene futuro o no tiene futuro. Primero os voy a dar un poco unos números rápidamente, siempre para situarnos de dónde estamos y qué supone el cultivo del garbanzo, ¿vale? Bueno, en los garbanzos sabéis que hay, bueno, os cuento, hay dos tipos de garbanzos, que son los tipos Desi y los tipos Cabulis.
Nosotros lo que prácticamente sembramos aquí es todo tipo Kabuli. El tipo de ese es un tipo de garbanzo más pequeñito, muy regular, que se cultiva sobre todo en la India. Y después, dentro del tipo Kabuli, pues están todos los garbanzos que prácticamente nosotros conocemos en nuestra zona. Los pedrosillanos, lo que denominamos garbanzo tipo Sinaloa, que eran los garbanzos mexicanos que se trajeron de importación. El garbanzo castellano, que también se sembró durante un tiempo por esta zona. Y sobre todo lo que es el tema del garbanzo blanco lechoso. Para que también tengáis una visión de dónde se está produciendo el garbanzo a nivel mundial, pues ahí tenéis un poco, el garbanzo se distribuye ya por los 4 continentes, ¿no? Es decir, el gran productor es la India es el que más garbanzo produce, pero también es verdad que es el que más consume, produce el 70% del garbanzo a nivel mundial, pero casi todo lo consume, de hecho consume e importa, no tiene suficiente. Y después, como grandes países productores, pues está Australia, que es el mayor exportador a nivel mundial, y está Myanmar, que también produce, pero también consume muchísimo. Y después, digamos, los grandes exportadores también, como son Canadá, Estados Unidos, México, ¿vale? Y países nuevos que van, digamos, incorporándose a todo este mercado, como es el caso de Argentina, el caso de Rusia, que empiezan a ver una oportunidad en el cultivo del garbanzo. Ahí tenéis la producción a nivel mundial, cómo ha ido evolucionando desde el año 2000. Veis que cada año ha ido en una progresión importante. Actualmente, en el año 2019, ya se produjeron 14 millones de toneladas, 16 se produjeron en el año 2018. Sin embargo, en España esto no ha funcionado tan lineal el crecimiento. En España venimos de los años 60, donde producíamos, para que os hagáis una idea, sobre unos 100 millones de kilos, 100 y algo, y prácticamente ahora mismo estamos en torno a unos 44, 45 millones de kilos. Además, con muchos altibajos, dependiendo, por un lado, del tema de ayudas PAC. Cuando el cultivo tuvo ayuda fue cuando realmente tuvo más desarrollo. Cuando pierde esa ayuda, a partir del año 2004-2005, el cultivo cae bastante. Y después, cuando empieza a haber buenos precios, empieza otra vez a haber ayudas PAC, pues a partir de 2016-2017 el cultivo empieza a subir, ¿vale? También, para que os sirva un poco de dato de esa producción, de esos 45 millones que se cultivan en España, pues la gran mayoría, el 73%, se cultivan aquí en Andalucía, ¿vale? Estamos hablando de una cifra de unos 33 millones de kilos en el año 2020, y ya os digo, ahí tenéis el resto de comunidades, como es Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura, donde se produce el resto de la producción a nivel nacional. Pero digamos que el grueso de la producción de garbanzo en España está en Andalucía. Y dentro de Andalucía, pues digamos que ese grueso de producción, con el 53%, está en la provincia de Sevilla. Sevilla le sigue Cádiz con un 15% y Córdoba, y Huelva estamos en torno a un 5%. Es decir, Huelva estamos produciendo actualmente sobre 1,5 millones de kilos así. Es decir, una cantidad bastante baja. Un dato que comentaba también antes Juan Manuel, y que también lo pongo por curiosidad, ahí tenéis un poco lo que es las cifras de importación y de producción de garbanzo. Como podéis ver, el año, por ejemplo, de media en estos últimos años, en estos últimos 8 años, pues de los cuales nosotros hemos producido sobre unos 42, 43 millones de kilos, y sin embargo hemos importado 52, 53 millones de kilos. Es decir, somos muy deficitarios en garbanzo. Es un cultivo que estamos importando, y cada vez estamos importando quizás más, porque cada vez va aumentando el crecimiento. España es el país de la Unión Europea que más garbanzo consume, y hay una oportunidad realmente en todo esto. Sobre todo una oportunidad con los tiempos que, digamos, vienen corriendo ahora mismo. Las importaciones cada vez tienen más problemas. Sabéis que últimamente el mercado va muy por el tema de lo local, de que no sean de importación, y sobre todo por el tema de trazabilidad, de productos que producimos aquí bajo unas condiciones de cultivo controladas, que cuando nos entran de otros países, pues realmente eso no viene bien controlado. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis de dónde estamos importando, para que os hagáis una idea. La gran mayoría la importamos de Estados Unidos y México. 25 millones importamos el año pasado, el año 2019, de Estados Unidos, y 21 millones importamos de México, y después Argentina es el tercer país donde estamos importando, que estamos importando 7 millones, 8 millones de kilos. Argentina
empieza a producir garbanzo hace 5 o 6 años y en 5 o 6 años ha visto la oportunidad de futuro y bueno, tiene un crecimiento, digamos, bestial con el tema del garbanzo. De hecho, nosotros tenemos convenios hechos con una gente de Argentina, un poco enseñándole cómo es el cultivo, cómo funciona el cultivo, ¿vale? Y ahora, ya entrando, digamos, a nivel terrenal y a nivel nuestro, os voy a contar, y en eso va a servir un poco la experiencia de Campo de Tejada, lo que ha pasado Campo de Tejada y cómo ve Campo de Tejada el tema del garbanzo, del cultivo del garbanzo. Y por eso lo pongo como que es una alternativa real, como que es una alternativa rentable y sostenible en la campiña de Huelva. Alternativa real, ¿por qué? Porque como bien decía Gabriel al principio y después ha retirado también Juan Manuel, esto es un cultivo tradicional de la zona, es decir, aquí no estamos inventando nada nuevo, aquí no estamos trayendo un cultivo de otra zona a ver si funciona o no funciona, este cultivo funciona, lo sabemos que funciona porque lo llevamos muchos años cultivando y ahí tenéis un poco los datos de lo que es en Campo de Tejada los últimos años, el crecimiento tan importante que ha tenido en su producción. ¿Y por qué funciona? Pues porque tenemos el suelo, es decir, tenemos un suelo, como también decía Juan Manuel al principio, muy apto para el cultivo del garbanzo, ¿vale? Tenemos una zona dentro de lo que es la comarca de la Campiña, formado por lo que es el valle que va desde Escacena hasta casi Huelva, que es una zona muy propicia para el cultivo del garbanzo, suelos con gran contenido en arcilla, suelos profundos, que además aportan una gran calidad al producto. Tenemos el clima, también lo hemos mencionado anteriormente, tenemos una zona que tenemos con un clima mediterráneo subtropical, pero con una influencia marina muy cercana. Esto hace que el cultivo se adapte muy bien, que los ciclos sean, digamos, muy estables y, digamos, muy estable también lo que es la producción. Tenemos la genética porque tenemos variedades. Es verdad, y eso cuenta un poco lo que nos pasó a nosotros en la cooperativa. Nosotros en Campo de Tejada hubo un momento que el cultivo llegó a perderse, pero llegó a perderse casi por temas genéticos, es decir, porque las variedades que teníamos, la variedad típica que había, era una variedad muy sensible al tema de enfermedades y llegó un momento que ya no se podía sembrar, aquello no funcionaba. Bueno, pues desde que pusimos en funcionamiento, y cosa que después Inmaculada nos contará, todo el proceso de crear nuevas variedades de garbanzo adaptadas a la zona, pues ha hecho que el cultivo haya crecido como ha crecido, ¿no? Entonces ahora ya sí tenemos variedades para trabajarlas y variedades que van a dar una producción estable. Tenemos el conocimiento del cultivo, es decir, el cultivo ha ido evolucionando, pero también es verdad que los conocimientos agronómicos de él también hemos ido aprendiendo a la par de esa evolución, ¿no? Entonces, hoy manejamos perfectamente la agronomía del cultivo. Es un cultivo muy técnico, es un cultivo que hay que estar muy, digamos, muy encima, pero es un cultivo que lo conocemos perfectamente. Y una vez que se conoce, es un cultivo que se lleva a la práctica sin problemas ninguno. Tenemos también, y eso lo hemos mucho en Campo de Tejada, una investigación, una I+D+I importante, es decir, tanto, como os decía antes, en el tema genético como en el tema de calidad, como bien nos explicará después Inmaculada. Y por último, tenemos la calidad, es decir, tenemos un sello que es capaz de amparar, digamos, una norma de calidad que nos va a dar un respaldo a la hora de salir al mercado. Eso está al alcance, y está al alcance, pues, como hablábamos antes, si San Juan y Trigueros se incorporan a esto, pues lo que nos hará es crecer con nuestra zona de producción y poder llegar a más sitios con nuestra calidad. Vale, hemos visto que somos capaces, que es una alternativa real, somos capaces de producir el cultivo, pero ¿es rentable producir el cultivo? ¿Realmente cuando hagamos números esto nos va a salir la cuenta o no nos va a salir la cuenta? Pues simplemente os pongo la experiencia de Campo de Tejada. Yo, en los últimos del 2014, ahí tenéis las medias de producción, son en torno a los 1.400 kilos por hectárea, lo que hemos estado recogiendo. Y bueno, y además con un rendimiento, como decía, una vez que tenemos variedades muy estables en producción, pues si lo veis ahí, los rendimientos se mantienen bastante estables. Independientemente de que el año sea más seco, menos seco, la verdad es que el garbanzo es muy agradecido para lo que es la poca agua, ¿vale?
Bueno, y con esos 1.400 kilos, realmente eso nos daría margen para producirlo. Pues si tenemos en cuenta que producir una hectárea de garbanzo de gasto vamos a estar en torno a unos 730 euros por hectárea, que sería la línea roja que veis ahí, pues podemos hacer un poco una simulación a un precio normal de campaña, como se ha estado manejando en los últimos años, de 0,9 euros por el kilo, ¿vale? Y podemos ver la simulación que pasaría abajo en el eje de ordenada, podéis ver las distintas producciones. Pues con 600 kilos por hectárea perderíamos dinero, estaríamos perdiendo 138 euros, pero ya con 800 kilos, digamos, nuestra inversión se vería completamente saldada. Con 1.000 kilos ya tendríamos un margen neto de 172 euros, con 1.200, 352 euros, con 1.400, 532 euros. He dicho antes que la media de campo de tejada eran 1.400 kilos, pues por esos números nos hemos manejado nosotros, digamos, en estos últimos años. Por 1.600 serían 712 euros, 1.800, 892, 1.072 para 2.000 kilos y 2.200, 1.252 euros. 2.200, pues nosotros tenemos agricultores que también cogen 2.200 kilos, es decir, por eso pongo el dato, ¿vale? Entonces, este es el margen, pero margen hablo sin ningún tipo de ayuda, es decir, solo lo que es cultivo puro y duro, precio del cultivo. Y si eso lo comparo con lo que compito en campiña, pues yo puedo competir en campiña con un trigo duro. Y compito en campiña, y si lo compito a los precios reales de hoy, voy a poner los precios reales porque sabéis que el tema de fertilizantes ha subido, digamos, como la espuma. Pero también voy a tener en cuenta que digamos, el producto mío final también va a subir, pues con un trigo de 3.500 kilos a 0,40, es decir, 400 euros tonelada, que es un buen precio, un gran precio, eso hace muchos años que ya, o yo creo que nunca lo hemos visto anteriormente. Con eso tendríamos, digamos, unos gastos de 920 euros por hectárea, lo que nos costaría, unos ingresos de 1.400 y un beneficio neto de 580 euros. En girasol, a 1.500 kilos a 0,48, pues tendríamos un beneficio neto, un margen neto de 295, 300 euros por hectárea. Y en garbanzo, si supongo los 1.400 kilos y además no considero que el precio vaya a ser mayor el año que viene, que personalmente pienso que va a ser mayor, porque igual que ha subido el tema del girasol, igual que ha subido el tema del cereal, se va a ver reflejado en el tema de las legumbres. Lo que pasa es que las legumbres, digamos, van más despacio en el tema de subida de precios, pero sin tener en cuenta esa subida de precio, tendríamos ya un margen de 525 euros por hectárea. Es decir, podemos competir perfectamente con los cultivos de la campiña. Y después, una cosa que cada día va siendo más importante es el tema de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad, digamos, a nivel medioambiental y a nivel de tiempo, es decir, un cultivo que sea capaz de mantenerse a lo largo del tiempo y que realmente, digamos, esos beneficios, esa renta nos las esté ofreciendo durante un futuro no corto. Pues, ¿por qué es sostenible? Medioambientalmente sostenible, porque entra perfectamente en las rotaciones de nuestros cultivos, ¿vale? Es un cultivo que rota perfectamente con lo que es cereal, ahí tenéis más o menos lo que nosotros solemos hacer en rotación en nuestra zona. Hacemos garbanzo sobre trigo, volvemos a poner sobre el garbanzo trigo, después hacemos girasol y volvemos a hacerse, es decir, cada 5 años, cada 4 años hacemos un año de garbanzo. Como os digo, entra perfectamente en la rotación con lo que eso supone de diversificación de la producción. Además, una planta que es una leguminosa, que lo que hace es fijar nitrógeno al suelo. Al precio que está hoy el nitrógeno, esa fijación de nitrógeno que se estima entre 60 a 80 kilos por hectárea y año, eso es un dinero. Y se nota bastante en lo que es, digamos, el cultivo que viene a posteriori. Nos vamos a, digamos, a ahorrar mucho dinero en lo que es la fertilización del cultivo que hagamos a posteriori, ¿vale? Más el tema medioambientalmente visto evitamos por otro lado lo que es contaminación por nitratos, que ya empieza a ser un problema en todas las zonas de los acuíferos de aquí.
Además, es un cultivo que se adapta muy bien al cambio climático, es decir, es un cultivo, como os decía antes, con unas raíces muy profundas que es capaz de aprovechar hasta la última gota de agua que tiene el suelo. Es decir, cultivo que con 350 litros de agua al año es capaz de tener una producción. Para que os hagáis una idea, este año nosotros hemos tenido 365 litros por metro cuadrado de total en nuestra comarca y nuestro rendimiento ha estado en torno a 1.523 kilos. Es decir, necesita muy poca agua. Tienen una gran adaptación al cambio climático porque se supone que periodos de sequía cada vez los vamos a tener, digamos, más a menudo. Además, es una proteína de origen vegetal, con lo que supone también un poco de mitigación de lo que es el cambio climático. Es decir, estamos cambiando proteína vegetal por proteína animal, ¿vale? Es un cultivo, además, y un producto que está muy ligado al tema de salud. Es un cultivo que tiene esa sostenibilidad que os decía antes, porque es un cultivo, digamos, que empieza a estar de moda en el tema de salud. De hecho, ya se ha creado un Día Mundial de las Legumbres, digamos, por lo que aporta a una dieta sana a la alimentación. Además, un cultivo con mucho futuro porque están apareciendo, y eso nos podrá contar después Francisco algo a lo mejor, nuevos usos en la cocina, es decir, podemos encontrar ya pasta con harina de garbanzo, encontramos, bueno, el hummus que conocéis todo el mundo, pero encontramos galletas, encontramos ya muchísima diversificación de productos. Eso lo que nos va a permitir es tener muchos nichos de mercado también, ¿vale? Y después, y para terminar un poco, por no alargarme mucho, tenemos a la vuelta de la esquina una nueva PAC que nos está imponiendo una serie, digamos, de condiciones. Bueno, pues en este sentido, y gracias al plan proteico que se marcó en su día la Unión Europea y que España refrendó, pues en esta nueva PAC, digamos que el hecho de cultivar lo que es legumbre, de lo que es cultivar garbanzo, va a estar muy, muy favorecido. Y va a estar muy favorecido en un tema de una ayuda directa al cultivo. Ahí ponen unas cifras, ya cuando esté aprobado serán esas o serán más o serán menos, pero es una cifra importante, ¿vale? Y por un lado tendrá esa ayuda directa que os digo, ¿vale?, al cultivo en sí, y además nos va a permitir acceder también a lo que es digamos, el lío del tema de los ecoesquemas, ¿no?, que estáis escuchando ahora cada día de las nuevas negociaciones de la PAC, ¿no? Es decir, son prácticas medioambientales que nos van a exigir para poder cobrar una parte de las ayudas. Es decir, lo que ahora nos estaban dando como pago verde, pues va a venir a través de ecoesquemas, y el garbanzo, la rotación con especies mejorantes, está incluido dentro de esos ecoesquemas. Es decir, vamos a tener una ayuda directa al cultivo y a la vez vamos a tener también una ayuda, digamos, en el tema de ecoesquemas a la hora de hacer rotación con este tipo de cultivo. Es decir, en definitiva, lo que quiero haceros ver es que estamos con un cultivo que esto es una realidad, esto es decir, como os decía antes, no estamos haciendo nada nuevo, es un cultivo que ya teníamos y que conocíamos, que hemos mejorado genéticamente, que hemos tenido o tenemos un respaldo de calidad, que es verdad que nos ha costado mucho trabajo, pero que ya lo tenemos y que funciona, y que es un cultivo además con una visión de cara al futuro, pues con nuevas posibilidades de mercado, con nuevas posibilidades de uso, y si encima nos lo reconocen en el tema de cierta ayuda por parte de la PAC, pues la verdad que bueno, bendito sea, ¿no? Yo haría esa reflexión de pensar que es un cultivo que puede perfectamente entrar en nuestras alternativas y que debe de ser tenido en cuenta, y que Huelva tiene potencial, la campiña nuestra tiene potencial para producir más. Juan Manuel dio la cifra antes, en Huelva tenemos 18.000 hectáreas, más lo que sea San Juan y Triguero, es decir, estaríamos hablando de unas 20 y tantas mil hectáreas, haciendo una rotación normal nos permite crecer muchísimo todavía en producción de garbanzo. Y creo que este es el momento de crecer, creo que este es el momento
realmente de montarnos en este carro. Y otro problema que sí es verdad, como decía Juan Manuel, el tema de la comercialización, ese es un tema que tendremos que abordar y que tendremos que mirar, pero lo primero que tenemos que ver es si somos capaces de producir, y yo creo que somos capaces de producir. Y si somos capaces de producir, abordemos el tema de la comercialización, miremos cómo podemos adaptarnos a esa comercialización y hagamos que la cadena funcione. Yo creo que puede funcionar, ¿vale? Pues gracias a todos y os dejo con Inmaculada, que os hará un poco de lo que es la investigación. ¿Te pones aquí? ¿Tienes aquí? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, sumarme a los agradecimientos de mis compañeros ponentes y a todos vosotros por vuestra presencia y también por dar la oportunidad también de dar a conocer un poco los trabajos de investigación que llevamos a cabo desde hace tanto tiempo en Campo de Tejada y que se hace un poco la sombra, que no tienen unos resultados inmediatos, que es un proceso muy largo, pero que yo creo que es un pilar importante para nuestro sector, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poquito del tema de desarrollo y conservación de nuevas variedades de garbanzo y unas pinceladas sobre la determinación de la calidad, ¿no? Los nuevos avances que tenemos sobre la determinación. Como ya sabéis, la historia de la comarca de Campo de Tejada está muy ligada al cultivo del garbanzo, tanto es así que en 2013 la Unión Europea le concede, 2013-2014, le concede al garbanzo de Escacena el distintivo de calidad de indicación geográfica protegida. Como ha dicho Antonio en su ponencia, uno de los principales problemas que tenía la agricultora a la hora de sembrar el garbanzo nuestro tradicional, que es el garbanzo lechoso, es que es muy susceptible a las dos enfermedades más comunes del garbanzo, que son la rabia y la fusariosis. La solución a ese problema pues, la hemos encontrado en la mejora genética vegetal, de la mano de colaboraciones con Agrovegetal, con la Universidad de Córdoba y el IFAPA, ¿no? Llevamos desde 2006 hasta ahora, con el único objetivo de conseguir un garbanzo que sea igual que nuestro blanco lechoso tradicional, con las mismas características de calidad organoléptica, pero que además tenga resistencia a esas dos enfermedades que estamos hablando. En cuanto a la fusariosis, está provocada por el hongo Fusarium oxysporum, es un hongo de suelo que afecta a las raíces, produce marchitez, es de difícil control químico y se deben evitar las siembras con variedades susceptibles en parcelas que ya han sido afectadas anteriormente. Existen descritas en el mundo 8 razas distintas de Fusarium, de las cuales 4 de ellas están descritas en España. Por lo tanto, uno de los primeros pasos para poder encontrar resistencia a esa fusariosis es determinar cuál es la raza que se encontraba en nuestra comarca del Campo de Tejada. Una vez determinada que era la raza 5 la que teníamos presente en nuestra zona, el siguiente paso sería seleccionar líneas procedentes del IFAPA de Córdoba, que tiene una población recombinante bastante grande, probar líneas de garbanzo en nuestra zona para ver cuáles eran resistentes, ¿no? En una parcela que sabíamos que tenía una alta infestación de Fusarium, ¿no? De esas líneas que hemos probado, se seleccionarían las que mejor comportamiento tuvieran ante enfermedades y de valor agronómico, y son las que vamos a utilizar para cruzar con el blanco lechoso nuestro. El objetivo del proyecto es buscar un garbanzo como el nuestro, pero con la resistencia. Por lo tanto, el cruce, como veis, el garbanzo, las líneas elegidas que son resistentes a enfermedades, no se parecen en nada a nuestro blanco lechoso, no tienen ni el color, ni el tamaño, ni la forma, pero sí tienen la resistencia. Entonces, si nosotros cruzamos con el blanco lechoso, los primeros cruzamientos que tuvimos fue lo que veis alrededor. De esos cruzamientos veis que los hay más oscuros, más claros, más gordos, más pequeños. Si seleccionamos por tamaño, color y forma, y por resistencia, y lo volvemos a cruzar con nuestro blanco lechoso durante varios años, al final vamos a obtener líneas que son muy parecidas a nuestro blanco lechoso, pero que además tienen esa resistencia a enfermedades. Para hacer la evaluación de esa descendencia, de esos cruzamientos, se realizaron de 3 maneras diferentes. Una fue en condiciones controladas en cámaras de cultivo.
sembramos la descendencia en bandejas, en cámaras de cultivo. Cuando tienen más o menos ese tamaño, se inocula con el hongo, ¿no? Hacemos una suspensión de esporas, sumergimos lo que es la planta dentro de las raíces, dentro de la suspensión de esporas, le cortamos las raíces para asegurar que el hongo penetra dentro de todas las plantas y al cabo de 15 o 20 días, una vez sembradas de nuevo en las bandejas, vemos como ya las que son susceptibles mueren y las que son resistentes resisten. Nosotros elegiríamos la que es resistente, obviamente. Otra metodología de evaluación es por marcadores moleculares, que lo que hacen los marcadores moleculares es detectar la presencia o no de esos genes de resistencia. El siguiente método es en campo de experimentación, en la misma parcela que hemos hablado anteriormente, que tiene una alta infestación de Fusarium. Se sembraron la descendencia y se fueron escogiendo las que fueron resistentes en campo. Las que fueron resistentes en las 3 evaluaciones, tanto en condiciones controladas como por marcadores moleculares, como con campo de experimentación, que eran de tamaño, color y forma, que blanco lechoso y además tenía la cochura que queremos, ¿no? Lo que es la dureza, que no tuviera dureza, es la que usamos para retrocruzar con el lechoso. Una vez que han pasado esos años de selección, esas líneas seleccionadas van a pasar a surco y luego pasan a ensayo, porque no solo queremos que nos den resistencia a enfermedades, ¿no? También queremos que agronómicamente nos aporten algo más, ¿no? Como mayor producción, un porte elevado de la planta, diferentes ciclos, ¿no? Para adaptarnos a todas las condiciones. Entonces se llevan cada una de las variedades que hemos seleccionado, pasan por 3 años de ensayos agronómicos para compararlos con las que ya tenemos a nivel comercial. Una vez que ya tenemos controlado el tema del Fusarium, ahora queremos incorporar el tema de la rabia, ¿no? Llevamos ya 4 o 5 años intentando incorporar el tema de la rabia. La rabia está producida por el hongo Coquita rabiei, es un hongo de dispersión aérea, necesita condiciones de temperatura y humedad determinadas, afecta mayormente a las siembras tempranas, se controla químicamente, existe un control químico y la recomendación es una rotación mínima de 2 años con cultivos que no sean leguminosos, porque las esporas de este hongo pueden vivir en los restos de cosecha de otros cultivos. Para poder incorporar la rabia a nuestras variedades, pues se tomaron las últimas líneas que hemos seleccionado anteriormente, que sabemos que son resistentes a Fusarium y que además tienen el color, el tamaño, la forma y la cochura que nosotros queremos, las hemos cruzado con unas líneas de la Universidad de Córdoba y del IFAPA que eran resistentes a rabia. Esa descendencia se evalúa en campo, tanto para rabia como para Fusarium, y como veis aquí en la imagen de la derecha, ¿no? Veis que están sembradas todas las líneas, toda la descendencia de ese cruzamiento, con un testigo a lo largo de todo que va a asegurar que existe la enfermedad y además va a propagarla por toda la parcela, ¿no? Con lo cual podemos ver que nuestro testigo susceptible está muerto por la rabia, sin embargo las líneas que tenemos que seleccionar encontramos que son resistentes. Esas líneas seleccionadas se van a volver a probar también, como hemos dicho anteriormente, en ensayos de confirmación, porque no solo queremos resistencia, sino que queremos algo más agronómicamente. Actualmente nos encontramos en el 2.º año, el que vamos a iniciar ahora, el 2.º año de ensayo de líneas con la doble resistencia, tanto a rabia como a Fusarium. Tenemos 20 variedades que son bastante prometedoras. En cuanto al tema de la calidad, el tema de la dureza del garbanzo, llevamos desde 2017 intentando poner a punto una metodología de evaluación de la dureza del garbanzo de forma que nos dé un resultado que sea objetivo, ¿no? Porque ahora mismo los métodos que tenemos nosotros son más bien subjetivos, es el personal cualificado el que hace presión al garbanzo y el que determina la calidad, ¿no? Por lo tanto, llevamos desde 2017, debido al alto coste que tiene el instrumental necesario, pues intentamos buscar financiación en la agencia IDEA pidiendo 2 proyectos de investigación, los cuales pues, todavía no se habían resuelto, así que en 2021, ya como IGP, se decide firmar un convenio con la Universidad de Huelva para poner a punto esta metodología, ¿no? El instrumental necesario para ello es este aparato que veis aquí, es un texturómetro. El texturómetro ya se encontraba en la Universidad de Huelva, en las instalaciones, lo utilizaban para otro tipo de productos y lo que aporta la IGP es lo que denominamos célula de Kramer. La célula de Kramer, el accesorio que veis en la pantalla, es un conjunto de láminas, ¿no? Que penetran dentro de una celda en la que se disponen los garbanzos de esa manera. Aquí veis en la siguiente cómo sería
el funcionamiento del texturómetro, veis cómo presionan los garbanzos, que lo que viene es a sustituir el método manual, que es un método más subjetivo, ¿no? Este al final te da una gráfica y esa gráfica te va a dar un valor, que sería el valor de carga, la carga total que necesitará esa cuchilla para extrusionar ese garbanzo, ¿no? Si hacemos una comparativa de dureza de los garbanzos que nosotros con el método manual hemos clasificado como dureza 0, que son los garbanzos tiernos, y dureza 3, que son los duros, si lo hacemos con el texturómetro vemos que existen diferencias. En el tipo de dureza 0 ha necesitado 17 kilos de carga, mientras que en el de dureza 3 ha necesitado 23. Por lo tanto, estamos viendo que podría ser un método válido para determinar el garbanzo, la dureza del garbanzo de una forma mucho más objetiva. Y por mi parte, ¿no? Bueno, pues la exposición de Paco la tendréis todo en vuestras manos. Paco ha elaborado un dossier con 20 recetas de garbanzo, de la cual nos va a hablar ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada agradeceros tanto la invitación como la oportunidad de poder hacer este regalo a un aniversario, ¿no? Porque la verdad que la idea me gustó y poner un poco los conocimientos míos, que soy cocinero desde hace ya muchos años, a un producto que creo que es un producto gourmet, como hemos estado hablando antes, y plasmarlo en un recetario sencillo pero con mucha variedad. Yo me gustaría agradecer a vosotros, a la IGP, el trabajo que hacéis, porque a mí me llega ya un producto con una calidad más que garantizada y que simplemente con un poco, como ya elaborador, con un poco de cariño y un poco de esto, pues termino sacando unos grandes platos. Entonces creo que el trabajo que hacéis vosotros, tanto los agricultores como en este caso la IGP, que protegéis, ¿no? Y que veláis porque la calidad del producto no llega a nuestras manos, creo que es muy importante, ¿no? A nivel de consumidor, ya se ha hablado antes, tanto nosotros que nos dedicamos a la cocina profesional como en la ama de casa que hago un lineal, yo creo que hay que apostar por este tipo de productos. Es un producto que nos van a dar unos resultados garantizados y nosotros ya a nivel profesional, las trazabilidades que tenemos que llevar a la hora de elaborar nuestros platos, pues a nosotros nos facilita también mucho la tarea, porque ya sabemos de que viene con un lote, con un producto que viene con una trazabilidad garantizada. Yo antes de nada me gustaría hacer una introducción de lo que es el garbanzo, la leguminosa en la gastronomía, tanto en la española como a nivel mundial. Y bueno, para la gastronomía española el garbanzo es uno de los pilares fundamentales, como las demás legumbres que tenemos en nuestro país, porque ha sido el sustento alimenticio de muchas generaciones. Es verdad que coincidíamos antes que se desvirtuó porque parecía que era un consumo de rancho, de colectividades. Pero bueno, para mí lo importante de un país, de la gastronomía, es lo que sustenta al país. Evidentemente luego los cocineros nos dedicamos a hacer otro tipo de elaboraciones, pero no deja de ser un producto que ha sustentado a muchos países y desde la India hasta la zona árabe se utiliza muchísimo, además es algo que sustenta lo que es la población. Para nosotros el garbanzo a nivel gastronómico, a nivel de España, pues como he comentado, tenemos grandes platos de elaboraciones con el garbanzo y es verdad que ahora estamos otra vez en un auge un poco mayor porque se están haciendo otro tipo de elaboraciones. Y otra parte muy importante que ha salido antes también, que es el tema de la salud. El garbanzo nos está aportando a nivel de salud y a nivel sobre todo de los alérgenos, nos está abriendo un abanico muy importante para poder seguir consumiendo un producto como puede ser el pan y no por el tema del gluten, no utilizar la harina de trigo y utilizar la harina del garbanzo. La harina de garbanzo se puede utilizar exactamente igual que la harina de trigo, es verdad que las texturas y los sabores a lo mejor ahora mismo no estamos acostumbrados, pero sí nos da la oportunidad. Se pueden elaborar las pastas secas, que unos espaguetis, unos macarrones, todo ese tipo de productos lo podemos elaborar con la harina de garbanzo. Y la harina de garbanzo tiene dos cosas muy peculiares, que según la utilicemos nos va a dar una textura crujiente, pero también nos puede dar una esponjosidad, que a veces parece que no casa una cosa con la otra. En un frito una harina de garbanzo nos va a dar un crujiente, nos va a dar una jugosidad en el producto, y luego si esa harina de garbanzo la mezclamos con un líquido, un agua, nos va a dar una esponjosidad que incluso nos puede sustituir al huevo. O sea que ya estamos hablando de dos alérgenos muy importantes que tenemos, como es el gluten y el huevo, que con la harina de garbanzo lo podemos utilizar. El huevo para hacer una tortilla de patata, aunque suene un poco raro, podemos cambiar el huevo por una mezcla de agua con harina de garbanzo.
y podemos seguir consumiendo un producto que hoy en día también está muy en auge por el tema de la gente que no quieren comer productos animales, los vegetarianos, los veganos y eso. Entonces es verdad que en el mercado hay una demanda muy grande del producto. Es un producto a nivel nutricional muy rico, tenemos una proteína vegetal muy importante y además con un consumo recomendado de 2 o 3 veces por semana en distintos formatos, nos daría un aporte de proteico bastante importante. Todo eso el mercado lo sabe y lo está demandando. Es cierto que los lineales cada vez nos vamos a encontrar más demanda de productos de este tipo. El hummus, que es una cosa que quizás todo el mundo más o menos podamos conocer, que se ha puesto tan de moda, la verdad que bueno, no deja de ser, para que nos entendamos, un paté de garbanzo, pero bueno, es verdad que yo el recetario lo he elaborado con el garbanzo nuestro y es muy agradecido, también lo tengo que decir. El hummus, cuando elaboré el hummus con este garbanzo, que lo he elaborado con otros también, este garbanzo es un garbanzo muy cremoso, es un garbanzo que es muy cremoso, tiene una piel muy fina, con lo cual a la hora de triturarlo no te vas a encontrar el ollejo duro, es fino, y emulsiona, yo lo emulsiono con el aceite, y no voy a decir igual que una mayonesa, pero es muy parecido, o sea, se te va haciendo la mezcla de una manera que te da la sensación de una emulsión como si estuvieras haciendo una mayonesa. Eso luego en el paladar queda muy fino. La entrada de una emulsión no es más que una grasa con una proteína y una entrada de aire que lo que hace es mezclar y emulsionar y levantar. Pues el humo que sale con este garbanzo os va a dar una textura muy fina. Aquí tenéis la receta también y la verdad que es muy agradecido. Luego un garbanzo que hidrata muy bien, o sea, cuando lo ponemos en remojo, que yo siempre aconsejo mínimo 12 horas, mínimo. Es un garbanzo que cuando tú lo pones a hidratar, la primera fase de la hidratación parece que no va a engordar mucho, se te queda ahí un poquillo, pero luego te hidrata bastante bien. Funciona muy bien en la cocción, el garbanzo funciona muy bien en la cocción, tanto para elaboraciones posteriores como pueden ser ensaladas, que tenéis 3 recetas de ensalada aquí, como para cualquier otra elaboración de un garbanzo ya cocido, ¿no? Dentro de las cocciones de este garbanzo, yo soy de los que pienso que a cada plato hay que darle su tiempo y su momento. Depende cómo lo vayamos a utilizar, podemos utilizarlo con una olla rápida, por ejemplo, que podemos tener un garbanzo cocido de este tipo en menos de 15 minutos, o una cocción tradicional. A mí las cocciones tradicionales me gusta irme a la cocina tradicional y me gusta el chuchú, me gusta eso de que el garbanzo vaya cocinando poco a poco. Un comienzo de cocción a fuego fuerte, yo luego lo que hago es bajarle el fuego, que nunca deje de hervir para que el garbanzo no se nos encalle, pero que vaya cocinando poco a poco. Otra de las ventajas gastronómicas que tiene este garbanzo, que, perdonadme la palabra, pero es un ladrón de sabores. Absorbe muy bien los sabores, es un garbanzo que lo que tú le pongas lo va a absorber muy bien, o sea que te da unos platos muy ricos a la hora de elaborar. Tanto cuando hace una elaboración un poco más compleja como cuando hace una elaboración más sencilla. Una receta muy sencilla de este garbanzo es un garbanzo cocido con un poquito de pimentón, un poquito de aceite de oliva y os lo coméis como un aperitivo. Y vais a notar que el sabor del producto es muy agradecido. Entonces yo creo que a nivel gastronómico para nosotros los que nos dedicamos a la cocina, pues la verdad que se agradece, ¿no? Se agradece que el producto sea tan agradecido. Luego, en el tema de las harinas, a la hora de la repostería, podía ser lo que queráis. Desde galletas, aquí tenemos 2 recetas, un bizcocho y unos crepes de garbanzos bajo oleíta, pero que funciona muy bien con galletas, funciona muy bien con cualquier tipo de repostería. Yo al principio a la gente, cuando le da un poco de miedo de utilizar la harina sola, lo que le aconsejo es que la mezclen, que aquí vais a encontrar recetas con una mezcla de harina de las 2 harinas. Pero que no tengáis miedo a probarla porque es una harina, además este garbanzo, nosotros también en el recetario la harina la hemos hecho con el garbanzo, con un procesador de cocina, hemos pulverizado el garbanzo seco y hemos sacado la harina. Y es también muy agradecida, no es vasta, no es una harina muy vasta, entonces nos da un juego muy bueno a la hora de las elaboraciones. Aquí vais a encontrar distintas recetas, incluso de recetario internacional. Hay un pan también que se hace en sartén, que también lo tendréis aquí. Hemos metido 3 ensaladas, para que se pierda un poco el miedo de utilizar garbanzos fuera de lo que es la cocina tradicional. Yo sé que hay gente que nos cuesta a lo mejor utilizarlo, ¿no? También sabéis que tenemos unas elaboraciones de segundos platos de garbanzo que son muy buenas, cuando nos sobran los garbanzos del cocido, que hacemos otro tipo de platos. También tenemos algunos platos marineros de la zona, unos garbanzos con choco al pan frito, con langostino.
un garbanzo solo con verdura, que también creo que es importante, ¿no? Que son elaboraciones que también la gente no lo van a ir demandando. Y luego los tradicionales, pues un potaje de garbanzo con chorizo y con morcilla, con todos los avíos, que también es bueno tomarlo, ¿no? Entonces yo deciros eso, que a nivel gastronómico la verdad que tenemos un producto de 10, una calidad excepcional, que es verdad que están llegando nuevos tiempos a nivel gastronómico, como bien han aportado, están llegando nuevas necesidades de alimentación, sobre todo por el tema de alérgenos, y el garbanzo, gracias a Dios, nos cubre gran parte, y que a nivel de demanda en los lineales, pues evidentemente va a subir. Ya si de hecho vamos a los lineales de supermercados, pues antes veíamos el garbanzo envasado y poco más, ya cada vez vemos más productos elaborados con garbanzo, y evidentemente para que eso exista tenéis que estar vosotros, que sois los productores, y además dando un garbanzo de la calidad que tenemos aquí. Yo no tengo nada más que comentar. Si tenéis alguna cosilla, pues... Bueno, pues yo quisiera darle las gracias a todos los ponentes, y antes de abrir los ruegos y preguntas, quisiera empezar yo haciendo la primera pregunta, y la primera pregunta va dirigida a Paco, que es el último en hablar. Quisiera que nos explicase los platos que vamos a poder degustar ahora posteriormente, una vez terminemos esta mesa redonda, que nos hable un poco de ello. Bien, han sido todos diseñados por él, pero elaborados por el catering de Carlos Barba. Eso quiero dejarlo claro antes que nada, pero que nos dé una breve pincelada de lo que vamos a poder degustar ahora. Vamos a probar dos ensaladas, una ensalada veraniega, que va a ser una ensalada típico picadillo de tomate, pimiento, pepino, cebollita, con el garbanzo, con un poquito de hierbabuena, que tiene un toque un poquito diferente. La otra ensalada que vamos a probar es una ensalada de garbanzo, aguacate, cebolleta y salmón ahumado, y la vamos a alinear con una vinagreta de zumo de naranja con mostaza de Dijon, y la verdad que también es un plato un poco diferente, pero que también es muy agradable de tomar. Un poquito de aceite de oliva, menos cantidad, porque tenemos dos productos grasos, como es el aguacate y es el salmón, entonces la vinagreta por eso lleva un poquito del ácido del zumo de naranja para contrarrestar un poco la parte más grasa. Luego vamos a probar unos garbanzos con langostino, una elaboración un poco diferente, porque elaboramos una salsa con una farsa salsa americana que decimos los cocineros, que se elabora con las cáscaras del langostino flambeada y triturada, y luego se cocina el garbanzo dentro. Y a mí me gusta el langostino que se termine de cocinar con el calor que hay en la olla, para no darle mucho. Entonces yo lo que suelo hacer, cuando termina la cocción del garbanzo, le pongo los langostinos, tapo la ollita, y con el mismo calor que tiene, en 5 minutos tenemos el langostino cocinado y no ha sufrido un exceso de cocción. Luego vamos a probar dos fritos, dos maneras de frito diferentes. Uno lo vamos a probar con un frito enharinado, que va a ser un choco frito con harina de garbanzo, y luego vamos a probar unas tortillitas de gamba. Que bueno, decir también un poco que toda la zona del Golfo nuestro de Cádiz, zona de San Lucas, y eso utiliza la harina de garbanzo para la fritura, y sobre todo para la famosa tortillita de gamba de San Lucas, que también es harina de garbanzo lo que se utiliza. Y luego vamos a terminar con un postre que es un bizcocho de garbanzo y manzana, de la harina de garbanzo y manzana, que también, como os digo, dentro de la repostería, además quedan unos bizcochos muy esponjosos, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la harina de garbanzo es esponjosa, ¿no? Entonces, bueno, son los platos que vamos a elaborar, que espero que os gusten. Pero yo os animo una cosa, que los platos tal como están aquí salen, o sea, que los hagáis también vosotros en casa, y que libremente, evidentemente, cambiéis y pongáis más cosas, porque la cocina es eso. La cocina es algo que sé, pero yo pongo algo más. Yo soy cocinero, yo siempre digo que yo soy cocinero, de que no me da... La gente me dice muchas veces, tú las recetas no las das. Yo digo que las recetas se dan, lo que uno no puede dar son las manos que uno tiene, porque todo el mundo tenemos la profesión, pero bueno, que os animéis a elaborar el recetario, que yo creo que os va a sorprender, y además que es fácil. Son recetas muy sencillitas también, no hemos buscado grandes complicaciones, y que seguro que os van a salir y que vais a disfrutar el producto de otra manera también. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues voy a hacerle otra pregunta al amigo Juan Manuel. Vamos a ver, Juan Manuel, ¿qué es lo que esperáis de los términos municipales de San Juan del Puerto y Triguero con la inclusión futura
en la IGP Garbanzo de Escacena? Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta creo que la ha dejado claro Antonio Tomás. Nuestro interés es seguir avanzando en el mercado, por supuesto, con ese parámetro que ya he dicho de la calidad. Y lo que nosotros pretendemos es que haya una producción, digamos, básica suficiente que nos dé un colchón estable para seguir avanzando en el mercado. Bien, es verdad que vuelvo a repetir que lo que hace la IGP es proteger ese producto, es la calidad, y que son luego los comercializadores quienes tienen que avanzar. Pero para avanzar indudablemente se necesita una materia prima de calidad y estable. Y nosotros lo que se pretende siempre con ese incremento no es ni más ni menos que poder seguir avanzando en el mercado. Hay que decir que nosotros en los años que llevamos es verdad que no conseguimos subir de un techo de las 600 hectáreas por año, 600, 700 hectáreas de siembra por año. Hasta ahora, digamos, no conseguimos convencer a más agricultores de la zona IGP precisamente para subir este incremento de producción. Nos estamos moviendo aproximadamente 600, 700 hectáreas y aproximadamente unos 100 productores y fundamentalmente muy centrados en los pueblos de Paterna y Escacena. También hay algo de otros pueblos, sobre todo Villalba o algunos pueblos de Sevilla. Entonces lo que pretendemos es incrementar el papel de la IGP y digamos, y gran parte de su financiación se basa en que los agricultores siembren más hectáreas y en que se envase más garbanzo IGP. Por tanto, para nosotros, digamos, en ese concepto que ya puse antes, que lo único que queremos, o sea, que la importancia de una IGP es supervivencia y su mantenimiento en el tiempo, pues se basa precisamente en eso, en las hectáreas producidas y en el garbanzo vendido como IGP. Estupendo, pues muchas gracias, Juan Manuel. Voy a hacerle otra hora al amigo Antonio Tomás. Bueno, es que la verdad es que son todos amigos porque esta conversación bien la pudiéramos haber tenido, como ellos saben, en la barra de cualquier bar, porque dada la buena relación y sintonía que tenemos entre nosotros. Vamos a ver, ¿qué opinas de ese refrán o dicho que hay que dice que el garbanzo por San José sembrado y por nacer? ¿Eso era antes, sigue siendo ahora? ¿Tú qué opinas de ello, Antonio Tomás? Eso es verdad que era, digamos, una tradición, un dicho de antes, que bueno, con las variedades, como os decía, en la exposición que teníamos antes, pues funcionaba así, pero actualmente con todo el tema de nuevas investigaciones, precisamente lo que estamos intentando y lo que hemos ido alargando un poco es el ciclo de producción. Actualmente nosotros estamos haciendo ya con las nuevas variedades siembras desde 10-12 de febrero, con lo cual eso nos permite aprovechar muchísimo más lo que es todo el ciclo del cultivo y tener, en el momento que somos capaces de alargar el ciclo de un cultivo, somos capaces de alargar también o de incrementar más su rendimiento, ¿no? El hecho de que podamos empezar, sobre todo en una planta de garbanzo, donde podamos empezar a tener floración anterior y que esa floración se prolongue más tiempo, mientras más tiempo estemos prolongando floración, evidentemente más, probabilidades de tener más producción tendremos, ¿no? Entonces, actualmente con las variedades que estamos manejando, lo que ya es verdad, que para ese tiempo tendremos que irnos a variedades, tenemos ciclos cortos y utilizamos también cuando el año no te permite hacer siembras tempranas, irte a ese tipo de siembra. Estamos adelantando un mes. Sí, pero estamos intentando de irnos a eso, a variedades que sean un poquito más largas de ciclo y que nos permitan hacer esa siembra antes. Además, por un tema también que os digo, cada año parece que el tema climatológico lo tenemos un poquito más complicado y es cuestión de ir aprovechando la totalidad de la pluviometría que tengamos. Muy bien. Pues esta última va para la amiga Isma. ¿Qué opinas de otro dicho de la zona que dice que el garbanzo solo quiere agua al nacer y al cocer, como bien has comentado antes con los penetrómetros y demás de la Universidad de Huelva?
hídrico de agua, ¿no? Pero sí hemos visto en los ensayos que lo que no le gusta al garbanzo es que le llueva encima, que el garbanzo es muy susceptible a enfermedades, entonces la lluvia cuando es del cielo, cuando es lluvia por aspersión, se propagan mucho más rápido las enfermedades que si fuera un riego por goteo, si fuera, o sea, el garbanzo, si le aportas agua, sí te lo agradece. Pues nada, pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Me gustaría que por parte de los miembros de la sala le hicieseis todas las preguntas que estiméis oportuno. Bueno, con el reciclaje de, no sé quién va a dirigir la pregunta, con el reciclaje, por ejemplo, que hoy en día todo se recicla, el trigo, por ejemplo, te deja la paja de garbanzo no sirve para nada, o se recicla para algo, o qué. Bueno, la producción de paja que deja un cultivo de garbanzo hoy no es, digamos, como en el caso del cereal, que es un volumen importante. Es verdad que antes sí se utilizaba y se consumía, pero actualmente no se está aprovechando, lo que se está incorporando al suelo. No se está haciendo nada concretamente con la paja de garbanzo, porque implicaría un poco un cambio de mecanización para poder aprovechar esa paja. Hoy en día, con el tipo de cosechadora que tenemos, es difícil. La mayoría de las cosechadoras ya empiezan a hacer cosechadoras de rotores, que en el momento que, digamos, mueren totalmente la paja, ese pasto que entra del garbanzo, y la verdad que es muy difícil su aprovechamiento posterior. Muy bien, gracias. ¿Qué es el garbanzo y de dónde viene? ¿Perdón? ¿De dónde viene? Sí. No sé, entonces yo creo que eso lo sabe yo. El garbanzo es una leguminosa, se cree que su origen, según estudios que se han hecho, su origen proviene de Oriente Medio, fue la zona de Mesopotamia, donde se empezó a cultivar esta legumbre, y la verdad que tuvo una expansión al principio muy mediterránea, solo digamos, en las rutas comerciales se empezó a llevar el cultivo a las zonas más mediterráneas, y bueno, ahí tuvo su gran auge durante, digamos, la época hasta prácticamente Edad Media, casi voy a decir Edad Moderna, en la que se empieza, a partir de que empieza a haber un auge en el desarrollo de la agricultura, se empieza a probar en otras zonas y ya empieza a llevarse, bueno, pues a más partes de Asia, sobre todo la zona de Myanmar, la zona de la India. La India sí era gran productor entonces y lo importó con muchísimo éxito. Y ya posteriormente lo que se ha producido es un auge del cultivo, porque como se produce en cualquier auge de cualquier cultivo que tiene cierta rentabilidad. Hoy aparece el cultivo en América, pero porque tiene rentabilidad, y Estados Unidos y Canadá apuestan mucho por ese cultivo, y aunque ellos no son grandes consumidores, pero apuestan porque ven un mercado en la exportación de ese cultivo. México, por ejemplo, lo hace suyo también, pero casi totalmente para la exportación. Ellos no consumen garbanzo, para ellos consumir garbanzo es algo que le parece. Ellos dicen que el garbanzo es comida para animales, ellos lo utilizan para alimentación animal. Yo creo que eso se pierden, pero bueno. Y hay países ahora, como os decía antes, el caso de Argentina, que empieza a haber también una oportunidad de negocio grande, o Rusia, que últimamente está siendo, digamos, el país que más está desarrollando el cultivo. Entonces, ya os digo, un cultivo, pero su origen es mediterráneo. ¿Y qué es el garbanzo? Fundamentalmente es un aporte proteínico, es un aporte de proteína vegetal. La mayor parte en su composición es proteína. Por eso, en un momento determinado se llamó la proteína de los pobres, e indudablemente, como bien decía él, es una alternativa al consumo de proteína. Y de hecho, hoy día, sobre todo en la cocina vegana o en la cocina, indudablemente es esa alternativa a la proteína de la carne. Digamos, tiene mayor contenido, aproximadamente igual. El mismo contenido proteínico que un chuletón, es decir, que una buena carne de ternera y demás, pero al mismo tiempo indudablemente está exento de colesterol
y de otro tipo de grasa. Por tanto, ahí viene el tema de salud, que indudablemente es, en una nueva cocina, es una alternativa saludable al aporte proteínico. E indudablemente en el pasado ha sido el aporte proteínico. Cuando la carne era muy cara, el aporte proteínico que teníamos era fundamentalmente leguminosa, tipo garbanzo o tipo alubia y demás. Y yo creo que ahí es donde un poco reside todo el tema. Pero claro, ¿qué es lo que apuesta una IGP? Porque indudablemente, vamos a llamar, la misma carga de salud tiene un garbanzo IGP que un garbanzo mexicano, por ejemplo. Nosotros lo que queremos es ese plus de la calidad. Indudablemente, si lo ves como una medicina, el aporte proteínico del garbanzo nuestro, del garbanzo mexicano, puede ser aproximadamente igual. Pero nosotros defendemos la calidad gastronómica. Es decir, nosotros defendemos, digamos, ese sabor. O también una carne tiene la misma proteína que una carne, pues no sé, de otro sitio y demás. Pero sin embargo, una buena carne, pues indudablemente tiene ese aporte gastronómico, que es lo que nosotros pretendemos con un garbanzo de calidad. El aporte, digamos, el aporte gastronómico, que es lo que al final nos hará la diferenciación con respecto a otros garbanzos, vamos a llamar, más normales. ¿Quiere usted reflexionar sobre cómo es el garbanzo de San Juan del Puerto y el garbanzo de su tierra? Pues sinceramente yo no soy un gran conocedor de eso. Yo conozco el garbanzo de mi tierra, lo he estado comiendo toda mi vida, y como lo producía y se producía en mi casa, la verdad es que he comido siempre el garbanzo de mi tierra y no he comido otro. Bien, es verdad que sí he consumido o he comido, porque mi mujer es de Triguero, garbanzo de Triguero, y hombre, sinceramente yo tengo que decir que es igual. Estamos hablando de unas tierras aproximadamente no, lo demostrarán, digamos, los análisis, que es una tierra de barro absolutamente igual, y con el otro componente que he hablado, que es un microclima exactamente igual, ni más ni menos, además porque tenemos el océano Atlántico mucho más cerca. E indudablemente, si tenemos esas dos cosas y tenemos la tercera, que es la variedad blanco lechoso, pues indudablemente el garbanzo tiene que tener la misma, digamos, la misma calidad. Y yo digo, por eso he probado el de Triguero. Bien, es verdad que he probado, por ejemplo, alguno de Carmona o alguno de Écija, y sinceramente yo quizá no tenga el paladar tan desarrollado para esa diferencia, pero personas que tienen ese, digamos, son capaces de distinguir esa calidad gastronómica, sí son capaces de diferenciar si un garbanzo es de la zona llamamos de la zona de Escacena, de Paterna, de Escacena y demás, o un garbanzo, por supuesto, de Écija o Carmona, y no digamos de los que son de la zona de Castilla-León. Sí, pero ¿aporta más humedad el garbanzo de aquí que el de allí? No, el aporte de humedad está, digamos, en el microclima. La humedad que se da, y eso ahora lo confirmarán los análisis, la humedad relativa que se da en la zona, digamos, de La Palma, Paterna, Escacena, es aproximadamente igual a la humedad relativa, e incluso es posible que la humedad relativa de la zona San Juan Triguero sea incluso un poquitín superior. Con lo cual, si uno de los factores fundamentales es esa humedad relativa en esa época de maduración, pues indudablemente el efecto será el mismo que tenemos en esa zona. Es decir, una maduración mucho más lenta, que es lo que pensamos, y de ahí viene todo lo que yo he hablado sobre el tema de que hay que seguir investigando sobre ese tema, porque entendemos que eso es lo que le confiere gran parte de la calidad gastronómica a nuestros garbanzos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, pues antes de ir terminando, pues quisiera agradecer a todos los miembros de la mesa, a nuestro querido Jesús Quintero, que siempre es un placer tenerte entre nosotros, y bueno, y a la cooperativa Campos de Tejada, que de manera desinteresada, como siempre,
pues nos ha cedido el producto que ahora vamos a degustar. A nuestro querido ayuntamiento también, que siempre está presente y colaborando en todas las actividades de la cooperativa. Y antes de terminar, quisiéramos hacer entrega por parte de la cooperativa de un pequeño obsequio a todos los miembros de la mesa, para que lo tengáis como recuerdo de la jornada que estamos teniendo hoy, ¿vale? Sí decir también que ahora cuando bajemos en el patio en el cual se va a dar la degustación de los platos, tenemos puesta también una muestra de enseres antiguos de útiles de labranza, todo gentileza del paisano Manuel Toscano, al cual de aquí también quiero agradecerle su aportación. Y volveros a agradecer a todos vuestra presencia, y ahora vamos a degustar los platos que nos ha diseñado Paco con una cervecita fresca. Gracias.